es una construcción social. En las sociedades preindustriales no existía dicho concepto. En ella se consideraba que los niños eran adultos cuando maduraban físicamente o empezaban el aprendizaje de una vocación. Recién en el siglo XX, la adolescencia fue definida como una etapa diferenciada de la vida en el mundo occidental. En la actualidad se ha convertido en un fenómeno global. Aunque puede adoptar distintas formas en diferentes culturas, en casi todo el mundo la entrada a la adultez insume más tiempo y es menos clara que en el pasado. La pubertad empieza más temprano que antes y el ingreso a una vocación ocurre más tarde, y a menudo requiere periodos más largos de educación, entrenamiento vocacional como preparación para las responsabilidades adultas. El matrimonio, con las responsabilidades que implica, también suele ocurrir más tarde. Los adolescentes pasan buena parte de su tiempo en su propio mundo, separado del mundo de los adultos. En estos tiempos, la adolescencia ofrece oportunidades para crecer, no solo en relación con las dimensiones físicas, sino también en la competencia cognitiva y social, la autonomía, la autoestima, la intimidad. Los jóvenes que tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la comunidad tienden a desarrollarse de una manera más saludable y positiva. Vamos a hablar de la pubertad. En la pubertad, los cambios biológicos son muy notorios. Comienza aproximadamente a los 8 años en niñas y a los 9 en niños. Esta etapa es el resultado de la producción de varias hormonas y dura aproximadamente 4 años en ambos sexos. El primer signo de maduración sexual se da en las niñas. Los mayores niveles de la hormona folículo estimulante dan inicio entre una edad de los 10 y 16 años. Con esto comienza la menstruación. En los varones, la hormona luteinizante inicia la secreción de testosterona y androstenediona a los 13 años de edad promedio. Los niños experimentan su primera eyaculación. Aunque el rango en que se presentan estos cambios a diversas edades es alto, no podemos dejar fuera que la raza es un factor del cual dependerá para que estos cambios ocurran antes o después de la edad promedio mencionada. La pubertad está marcada por dos etapas. La primera es la activación de las glándulas suprarrenales. Esta etapa sucede entre los 6 y los 8 años. A los 10 años, los niveles DEA son 10 veces mayor de lo que eran entre las edades de 1 y 5 años. La DEA influye en el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, así como un crecimiento corporal más rápido, mayor grasa en la piel y el desarrollo del olor corporal. En la segunda etapa, la maduración de los órganos sexuales desencadena una mayor producción de DEA. Los ovarios de las niñas aumentan su producción de estrógeno, lo que estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos y del vello púbico axilar. En los varones, los testículos incrementan la producción de andrógenos, en particular la testosterona, que estimula el crecimiento de los genitales masculinos, la masa muscular y el vello corporal. Niños y niñas poseen ambos tipos de hormonas, pero en las mujeres son mayores los niveles de estrógeno, mientras que en los varones los niveles de andrógenos son más elevados. La maduración y crecimiento de órganos sexuales da pie a la aparición de las características sexuales primarias. Estas características primarias, los órganos están relacionados de manera directa con la reproducción. Aumenta de tamaño y madura durante la adolescencia. En la mujer son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina. En los hombres se incluyen los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata. Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la maduración sexual, como el desarrollo de los senos y el crecimiento del vello corporal, que no implica los órganos sexuales. Otro ejemplo es los senos en las mujeres y el ensanchamiento de hombros en los varones. Los primeros signos externos de la pubertad suelen ser en las niñas en el tejido de los senos. Los pezones de la niña crecen y sobresalen las areolas. En los niños, el vello púbico, el aumento de tamaño de testículos, la voz se hace más profunda. En esta etapa se da el famoso estirón, primero en las niñas entre los 9 y los 14 años y en los niños entre los 10 y los 16 años. Hace casi 100 años surgió una tendencia secular, es decir, que han disminuido las edades en que empieza la pubertad y en la que los jóvenes alcanzan la estatura adulta y la madurez temprana de esta estatura y madurez sexual.
que quizás sería como resultado de un mejor estándar de vida. Los niños que son más sanos están mejor nutridos y reciben mejores cuidados, maduran antes y crecerán más. Hola compañeros, bonito día. Yo les voy a hablar acerca del cerebro adolescente. No hace mucho tiempo, para la mayoría de los científicos, el cerebro llegaba a su madurez total al llegar la pubertad. Sin embargo, estudios actuales de imagenología revelaron que en esa etapa el cerebro aún se encuentra en proceso de maduración. Entre la pubertad y la adultez temprana aún están sucediendo cambios estructurales del cerebro, en los que tienen que ver, por ejemplo, las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. En el 2005, la Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que la pena de muerte era inconstitucional para un asesino convicto que tuviera 17 años o menos en el momento en el que éste cometiera el crimen. Esto debido a la inmadurez del cerebro. La toma de riesgos resulta de la interacción de dos redes cerebrales. Una es la socioemocional, que es estrictamente sensible a los estímulos sociales y emocionales, y la red de control cognitivo, que esta es la que regula las respuestas a los estímulos. La red de control cognitivo madura de manera gradual hacia la adultez temprana. Esto nos podría ayudar a explicar la tendencia de los adolescentes que muestran como arrebatos emocionales, conductas de riesgo, el por qué también deciden como realizar actividades que tienen que ver con delincuencia cuando se encuentran en grupo. Realizaron un estudio en el que proyectaban en una pantalla personas con emociones expresadas en su rostro y se dieron cuenta de que los adolescentes reaccionaban de una manera muy distinta a los adultos. Los adolescentes tempranos, de entre 11 y 13 años, usan la amígdala, que es una pequeña estructura que está localizada en lo profundo del lóbulo temporal, y esta tiene una participación en las reacciones emocionales e instintivas. Y los adultos mayores, que son de entre 14 y 17 años, tenían un poquito más de similitudes a los adultos. Utilizaban el lóbulo frontal y esta parte del cerebro trabaja un poco más lo que es la planeación, el razonamiento, el juicio, regulación emocional, control de impulsos, entre otros. Y esto puede permitir que este grupo de adolescentes realicen juicios de una manera razonable y certeros. Aquí podríamos ver la diferencia y nos podría explicar esta situación, el por qué los adolescentes comienzan a tomar decisiones que tienen que ver con el abuso de sustancias o vivir cosas que no tienen que vivir en su momento. El desarrollo del cerebro inmaduro puede permitir que existan sentimientos que anulan la razón e impida que presten atención a cosas que los adultos considerarían que son importantes. El subdesarrollo de los sistemas corticales frontales están asociados con la motivación, la impulsividad y la adicción, y esto puede explicar de igual manera por qué los adolescentes buscan emociones y novedades, y por esto les resulta difícil enfocarse en metas a largo plazo. Por eso todo lo van viendo como un poco más sencillo y muchas veces dicen como, bueno, para mañana o simplemente no lo hago porque no tienen el interés de realizarlo. Para entender la inmadurez del cerebro adolescente es necesario revisar los cambios en la estructura y en la composición de la corteza frontal. Lo primero que vamos a notar es un incremento de la materia blanca que es típica del desarrollo del cerebro en la niñez. En segundo,
Se van a ver lo que es la poda de las conexiones dendríticas que no se utilizaron durante la niñez y da como resultado una reducción de la densidad de la materia gris, eficientando el cerebro. Cerca de la pubertad comienza una aceleración de producción de materia gris en el lóbulo frontal. Después del estirón hay una disminución en la densidad de la materia gris, particularmente en la corteza prefrontal, a medida de que se podan las sinapsis que no se utilizaron y se fortalecen las restantes. Entre la adolescencia media y la adolescencia tardía, los jóvenes tienen menos conexiones neuronales, pero estas conexiones son más fuertes, homogéneas y eficaces, lo que aumenta el procesamiento cognitivo. La estimulación cognitiva en la adolescencia supone una diferencia fundamental en el desarrollo del cerebro. Este proceso es bidireccional. Las actividades y experiencias de una persona joven determinan qué conexiones neuronales se conservan y fortalecen. Los adolescentes que ejercitan su cerebro mediante el aprendizaje para ordenar sus pensamientos, entender conceptos abstractos y controlar sus impulsos sientan las bases nerviosas que los servirán por el resto de su vida. Hola, buenos días. Continuaremos con el siguiente tema, que es salud física. Dentro de la salud existen factores que impactan en la misma. Por ejemplo, la condición física, las necesidades de sueño, los trastornos alimentarios, el abuso de sustancias y la depresión. Es importante hacer hincapié en que se ha demostrado que en sociedades industrializadas, los adolescentes de las familias con escasos recursos suelen presentar mayores problemas de salud a comparación de los adolescentes que viven en familias adineradas o acomodadas, ya que suelen tener dietas más sanas y actividad física más constante, junto con un seguimiento de especialistas o doctores. La actividad física tiene muchos beneficios. Por ejemplo, mayor fuerza, mayor resistencia, huesos y músculos más sanos, el control de peso, reducción de estrés y ansiedad, mejor autoestima, y eso impacta en las calificaciones. Por el contrario, un estilo de vida sedentario puede dar como resultado obesidad, diabetes tipo 2, problemas cardíacos e incluso el cáncer cuando se llegue a la etapa de la adultez. Conforme los adolescentes crecen, suelen dormir menos tiempo e irse a la cama más tarde. Esto puede ser detonado por muchos factores, por ejemplo, el estrés, tareas pendientes, problemas de insomnio, navegar en Internet o en las redes sociales. Pero todas estas circunstancias impactan negativamente en su día a día. Por ejemplo, causa afectaciones en la concentración, irritabilidad, escasez de motivación, y todo esto influye negativamente también en el desempeño escolar. Para lograr un correcto crecimiento en la adolescencia se requiere una buena nutrición, pero en ocasiones se presentan trastornos alimenticios, por ejemplo, la obesidad, anorexia o la bulimia. Los adolescentes con obesidad suelen tener problemas de salud, incluidos problemas para asistir a la escuela, realizar tareas domésticas, participar en actividades agotadoras e incluso tener un cuidado personal. Los factores que promueven la obesidad son la genética, una regulación ineficaz del metabolismo, los síntomas depresivos e incluso tener padres obesos. Los adolescentes que padecen de bulimia comienzan con atracones de ingesta de comida. Seguido de eso van a sentir un malestar emocional o mucha culpa de haber consumido todo lo que consumieron, para después pasar a vómito, dietas y ayunos excesivos o episodios de ejercicio excesivo que los puede dañar. La anorexia surge por la presión social o un deseo de ser más delgado y encajar con los estándares de belleza. Generalmente las personas con anorexia tienen una imagen personal y corporal distorsionada, es decir, cuando se ven al espejo, ellos ven una imagen completamente diferente a la realidad. El uso de sustancias implica el consumo dañino del alcohol o de otras drogas que puede llevar a la dependencia o adicción. Las drogas adictivas son peligrosas,
en especial para los adolescentes, porque estimulan partes del cerebro que aún continúan en desarrollo en esta etapa. En Estados Unidos, casi la mitad de los adolescentes, aproximadamente un 47%, ha probado drogas ilícitas para cuando egresan de la preparatoria, siendo el alcohol, el tabaco y la marihuana las drogas más populares. Algunos factores de riesgo para el abuso de drogas en los adolescentes puede ser el temperamento difícil, pobre control de impulsos, influencias familiares, fracaso académico, marginación y rebeldía. La depresión no solo se puede presentar como una tristeza profunda, también puede verse como irritabilidad, aburrimiento o incapacidad de experimentar placer. Un promedio anual del 9% de los adolescentes entre los 12 y 17 años ha experimentado por lo menos un episodio de depresión mayor. Por lo general, las tasas se incrementan con la edad, como se puede ver en la tabla. Las adolescentes, que pueden llegar a madurar más temprano que los hombres, son más propensas a deprimirse. La diferencia puede relacionarse con cambios biológicos, la forma de relacionarse socialmente y mayor vulnerabilidad al estrés en ciertas relaciones. La hospitalización puede ser necesaria para los adolescentes deprimidos que no tienen respuesta al tratamiento ambulatorio, que sufren alguna adicción a las drogas o parecen suicidas. Otra opción de tratamiento es la psicoterapia. En Estados Unidos, al menos un 63% de las muertes de adolescentes es por choques automovilísticos, homicidio, otras lesiones no intencionales y el suicidio. La frecuencia de muertes violentas en los adolescentes refleja la cultura violenta en la que vivimos y puede ser también la inmadurez o inexperiencia de este grupo de personas al manejar en estados de ebriedad o de una forma más inconsciente. Los accidentes automovilísticos son la causa principal de la muerte en los adolescentes, usualmente entre jóvenes que apenas empezaron a conducir, aproximadamente de 16 a 17 años. Y en Estados Unidos también es común las muertes por armas de fuego, ya que es sumamente fácil conseguir armas en este país. Los jóvenes que intentan suicidarse o lo consideran suelen tener antecedentes de enfermedades emocionales. Es probable que sean víctimas de violencia o perpetradores de violencia, con problemas académicos, de conducta, de autoestima, y pueden llegar a estar distanciados de sus padres. Puede que no tengan a nadie a quien recurrir. Las mujeres suelen preferir la horca y los hombres suelen usar armas de fuego para cometer esto. Aspectos de la maduración cognitiva. Los adolescentes no solamente tienen una apariencia diferente a los niños, además piensan y hablan diferente, pues ahora su pensamiento va mucho más rápido, así como también la forma en la que pueden hablar es muchísimo más fluida a diferencia de los niños.
Cambios en el procesamiento de la información. Los cambios en la manera en que los adolescentes procesan la información reflejan la maduración de los óvulos frontales del cerebro y pueden explicar los avances cognitivos descritos por Piaget. La experiencia que tiene una gran influencia en determinación de cuáles conexiones neuronales se atrofian y cuáles fortalecen. Estos cambios pueden ser estructurales y funcionales. Los cambios estructurales en la adolescencia incluyen cambios en la capacidad de la memoria del trabajo, la cantidad creciente del conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. La capacidad de memoria de trabajo, que aumenta con la rapidez de la niñez, sigue ampliándose durante la adolescencia. Dicha ampliación permite a los adolescentes lidiar con problemas complejos o decisiones que involucran múltiples piezas de información. La información almacenada en la memoria a largo plazo puede ser declarativa, que es saber qué, procedimental, saber cómo, y conceptual, saber por qué. El cambio funcional son los procesos para obtener, manejar y retener la información, como los aspectos funcionales de la cognición. Entre ellos se encuentran el aprendizaje, el recuerdo, el razonamiento, y todos los cuales mejoran durante la adolescencia. Entre los cambios funcionales más importantes se pueden mencionar el incremento continuo de la velocidad de procesamiento y un mayor desarrollo en la función ejecutiva, la cual incluye habilidades como la atención selectiva, la toma de decisiones, control inhibitorio de las respuestas impulsivas y el control de la memoria de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento y el uso del lenguaje de los adolescentes del que emplean los niños pequeños? Los adolescentes que llegan a la etapa piagetiana de las operaciones formales pueden participar en el razonamiento hipotético deductivo. Pueden pensar en determinadas posibilidades para abordar problemas de manera flexible y someter hipótesis a prueba. Dado que la estimulación mental tiene una participación importante en la adquisición de esta etapa, no todas las personas pueden efectuar operaciones formales. Además, quienes son capaces no siempre lo hacen. La etapa que propuso Piaget de las operaciones formales no toma en cuenta desarrollos como la acumulación de conocimiento, de la pericia, las mejoras de procesamiento de la información y el crecimiento de la metacognición. Piaget tampoco presentó mucha atención en las diferencias individuales, las variaciones entre las tareas y el papel de la situación. La investigación hoy en día ha encontrado cambios estructurales y funcionales en el pensamiento de la información de los adolescentes. Los cambios estructurales incluyen incrementos del conocimiento declarativo, procedimental y conceptual, así como la ampliación de la capacidad de la memoria de trabajo. Los cambios funcionales incluyen el proceso de razonamiento deductivo. Sin embargo, la inmadurez emocional puede llevar al adolescente a tomar malas y mayores decisiones en comparación de los más jóvenes. El vocabulario y otros aspectos del desarrollo del lenguaje, en especial los relacionados con el pensamiento abstracto, como la toma perceptiva de social, mejoran en la adolescencia. Los adolescentes disfrutan con los juegos de palabras y crean su propio dialecto, y eso tiene que ver mucho con el grupo social con el que se desenvuelve. La escuela es una experiencia que ofrece oportunidades de adquirir información, dominar nuevas habilidades, explorar opciones vocacionales y te da la oportunidad de socializar. En países industrializados y también en algunos en desarrollo, más estudiantes terminan la preparatoria y muchos continúan con una educación superior.
Algunos adolescentes experimentan la escuela como un obstáculo más en su camino hacia la adultez. Existen diferentes factores que influyen en el rendimiento escolar del adolescente. Algunos de ellos son la motivación y la confianza en sí mismo, ya que muchos de los estudiantes no se encuentran motivados y la motivación suele disminuir al ingresar a la preparatoria. La cultura y origen étnico también impacta en este rendimiento escolar, ya que en algunos países la educación no se basa en la motivación, sino en otros factores, como por ejemplo en la India se basa mucho en el deber y en países islámicos en la sumisión y en la autoridad. El género tiene también cierto impacto, ya que a nivel biológico los cerebros masculino y femenino son diferentes y esas diferencias aumentan conforme a la edad. Las mujeres tienden a ser mejores lectoras y los chicos tienden a ser mejores en temas matemáticos. El estilo de crianza, por su parte, pues también tiene cierta implicancia, ya que a nivel educativo los padres se relacionan con este aprovechamiento y la cantidad de participación que los padres tienen en la educación de los hijos influye en ese desempeño, ya que, por ejemplo, se tienen los padres autoritarios, los que por malas calificaciones puede ser un motivo de castigo, los padres autoritativos, que son quienes incentivan la participación de sus hijos, encuentran un equilibrio entre ser exigentes y ser flexibles, y sus hijos reciben elogios y recompensas por las buenas calificaciones, y también se encuentran los padres permisivos, que pertenecen indiferentes en las calificaciones, no establecen reglas. A continuación se abordará el tema de la deserción en la preparatoria. Se trae un estadístico de Estados Unidos donde entre 1987 y 2007 la situación de tasa de deserción disminuyó del 12.6% al 8.7%, prácticamente 4 puntos porcentuales. Esta tasa de deserción para ciertos grupos es más alta. Por ejemplo, para hispanos va al 21.4%, en negros el 8.4% y en blancos el 5.3%. Se tienen diferentes razones de deserción, entre ellos estaba la educación ineficaz, la baja expectativa de los maestros y el trato diferenciado, así como la asignación de grupos según su capacidad. En estos grupos pues se suele recibir una educación muy inferior y puede desarrollar sentimientos de incompetencia y actitudes negativas hacia la escuela e involucrarse en conductas problemáticas. Los desertores son más propensos al desempleo, a tener bajos ingresos y suelen involucrarse con drogas y delincuencia y por ende pueden tener mala salud. En cuanto a la preparación para la educación superior o para la laboral, hay factores que influyen en las aspiraciones de los estudiantes. Uno es la confianza, el género, habilidades personales de los adolescentes, antecedentes socioeconómicos, recomendaciones u orientaciones académicas, experiencia de vida y valores. En cuanto al adolescente y el trabajo, aún los investigadores no han logrado acordar si el trabajo de medio tiempo es beneficioso para los alumnos de preparatoria, porque puede ayudar a desarrollar habilidades del mundo real y una ética de trabajo, o si son perjudiciales, porque pueden distraerlos de sus metas educativas y ocupaciones a largo plazo.